Hola, bienvenida al canal de Promes. Hoy te quiero hablar acerca de cómo aprender a habitarte. Y como dices, cómo aprender a habitarme, cómo así, con qué se come. Pues sí, aprender a habitarse se dice en el sentido en que aprender a conocerse, aprender a estar contigo misma, aprender a que si un domingo quieres descansar no tengas la necesidad de llamar a alguien o estar hablando con alguna amiga, simplemente estar tú con tu propia compañía y que estés bien con eso, que tus pensamientos no te empiecen a jugar una mala pasada porque hoy decidiste estar sola o porque no tienes miles de actividades las cuales hacer, sino sencillamente escuchar tu pensamiento. Ahora con las redes sociales, con el celular, todo el tema de las plataformas de series y así, estamos en constante pues estímulo, tenemos estímulos de todos lados, siempre queremos estar viendo una película, viendo videos en TikTok o en general en las redes sociales y queremos siempre estar buscando estímulos que esos no permiten que nuestra creatividad y el habitarnos florezca. Porque si ahora está de moda que el club de las 5 de la mañana, entonces tú vas a las 5 de la mañana, ejercicio, acá, lo uno y lo otro, que qué bueno, pero también tomarse esos espacios para descansar, para estar, también darse esa oportunidad de descansar, porque a veces queremos llenar nuestra mente o nuestro día de muchas actividades, de muchas cosas, a menos de que tu trabajo ya lo requiera. Y en el momento que estás en la casa, te sientes totalmente vacía. Entonces, te quiero explicar por qué pasa esto y cómo puedes ayudarte para que no vivas en ese constante vacío y no porque estés desocupada, sino porque sencillamente no has aprendido a habitarte a ti misma. Me importa mucho hablar de este tema porque fue algo que a mí me pasó. Todo lo que hablo acá pues es como temas, vivencias personales o temas que he tratado con otras personas. No soy psicóloga, no soy una experta, pero pues me gusta hablar de la vida, reflexionar y pues qué bueno que mis vivencias o las de mis personas más cercanas puedan funcionar para que ustedes empiecen como a conectar con ustedes mismas. Bueno, cuando yo me di cuenta que no me habitaba a mí misma era porque vivía en constante estímulo, como les decía, salía con mis amigas, pues tenía parejas, entonces todo el tiempo era como que el restaurante, que salir de fiesta, que la cenita, que la alberca, que bueno, mejor dicho, siempre estaba totalmente con planes y muchos amigos y yo sé que a veces uno dice, no, pues qué chévere tener muchos amigos, sí, es muy chévere, pero cuando llegaba el punto de que yo llegaba a mi casa y era pues con mi soledad, yo solita y porque pues vivía sola, estoy extranjera como les conté en mi primer video, yo soy colombiana, yo vivo en la ciudad de Monterrey, entonces pues yo vivía sola y yo llegaba a mi departamento en ese momento y yo me sentía muy vacía, o sea, era como que muy sola, muy vacía e intentaba como que hacer actividades, o sea, que bueno, ahora voy a estudiar esto, ahora voy a ir al gimnasio, ahora voy a hacer esto otro. Y digamos, una amiga me decía, ay, mira, métete a tal cosa. Y yo, ay, sí, me voy a meter. Algo que a mí, pues, ni por acá se me había pasado meterme porque nunca me había gustado. Pero como por llenar ese tiempo que tenía solo, iba y lo hacía. O sea, como esos tiempos, así que obviamente la gente no va a estar disponible para ti 24/7 y van a haber momentos en que si vives sola, pues vas a estar totalmente sola, que ni te escriben ni nada. Y las personas que han vivido eso saben que eso no es tan fácil, más cuando tú estás acostumbrada a tener estímulos constantes. Entonces, ahí fue cuando yo empecé como a reflexionar de que, bueno, o sea, sí tengo muchas amistades, tengo mucha vida social, no me quejo porque pues vivo bien, pero realmente no me sentía yo, o sea, yo decía, ¿quiénes usan? O sea, como que esto a mí no me está haciendo feliz. Y empecé a identificar qué era lo que me hacía feliz. Y me di cuenta que soy una persona demasiado sencilla, que ama mucho las cosas muy básicas de la vida. No con esto quiero decir que sea una persona conformista, porque a veces como que la gente se confunde que cuando uno es feliz con cosas tan básicas, piensa que uno es conformista, que uno no quiere ir por más, que uno no tiene sueños, metas, no, o sea, eso no tiene nada que ver. Y precisamente es eso, que como yo andaba con tantas personas, no me había dado la oportunidad de estar sola con mi soledad. Entonces yo tenía en mi mente una imagen de mí misma construida por otras personas. Entonces que fulanita me dijo es que yo era esto, entonces sí, que mi mamá me dijo esto, sí, que esta pareja me dijo esto, sí, entonces tenía como que como un rompecabezas de lo que me dijo todas las personas que yo era esto. Entonces cuando llega una crisis de vida, como las tenemos todas las personas, pues ¿qué pasó?
que a mí toda esa estructura, todo ese ego que yo tenía de lo que yo era, se me destruyó completamente porque me di cuenta que esa idea tan ridícula y hueca que tenía de lo que yo era no servía para nada en la vida. O sea, te sirve para que tú te hagas una imagen muy, muy falsa y un pedestal muy, muy falso de lo que tú eres o de lo que crees que eso te da valor ante la sociedad. Pero realmente no, como por ejemplo, es que eres muy bonita, es que tu cuerpo, es que no sé qué, o sea, cosas como muy vacías, muy huecas, que eso realmente no complementa lo que eres tú como mujer. Pues bueno, así empezó todo porque yo empecé a buscar realmente quién era Susan, qué me gustaba y empecé a escribir, empecé como a reflexionar mucho sobre mi vida, porque cuando tú estás en otro país y estás viviendo sola es algo fuerte porque es como, o sea, es como que maduras. Yo he leído que maduras más que las otras personas, o sea, es como que porque pues estás totalmente sola, sin familia, sin nada, o sea, no tienes como que ese apapacho de que, ay, sí, si no quiero hacer esto, pues ahí están mis papás, no, o sea, ya eres como que tú contra el mundo y pues tu ego no te permite decir no pude, entonces tienes que estar al frente del cañón todo el tiempo porque sabes que tienes que, en Colombia decimos, tenemos que romperla y no se permite un fracasé porque no vas a llegar ahí, no pude, no es permito, o sea, en mi mente no me lo permitía. Pero, o sea, no sentía como un fracaso como tal económico, sino como un fracaso emocional, un fracaso como persona. Y ahí entendí que no estaba sintiendo un fracaso, sino que lo que yo estaba viviendo era una demolición de mi personalidad para construir una mejor versión. Ahí entendí que era la feminidad, que era aprender a habitarme, porque era una mujer muy masculina. Al yo pues sostenerme sola y siempre estar buscando que mis proyectos, que todo, entré como en una energía muy masculina, de ser muy, muy masculina, muy mandona, muy controladora. Entonces eso a mí no me permitía fluir. No estoy diciendo con eso ahorita que se ataquen, porque no estoy diciendo con eso que las mujeres no tengamos que tener nuestros proyectos, nuestras metas, pero es la manera y desde donde lo hacemos. Bueno, eso es otro tema, pero para centrarnos, yo me desvío mucho porque mi mente está aquí y allá. Es mi personalidad, que era algo que no sabía hasta hace muy poco que me di cuenta, porque aprendí a habitarme, a entenderme. Entonces yo empecé a escribir, empecé a hacer un journaling. Entonces empecé a escribir todos los días lo que sentía, cómo mis emociones me autosaboteaban, cómo habían personas que realmente yo no consideraba mis amistades, pero seguía ahí como si fuera ay, mi más íntimo, mi más íntima, y realmente era gente que a mí no me aportaba nada, ni siquiera me cuidaban, porque tendemos a tener esa relación tóxica con las personas donde damos y queremos que todo el mundo esté feliz y queremos que todo el mundo esté lleno y que todo el mundo cumpla sus sueños, pero nosotros qué, o sea, es como que, bueno, ¿y yo qué? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo mis sueños? ¿Para cuándo mi vida? ¿Para cuándo lo que yo quiero? Entonces, cuando yo vi eso era como que ya, o sea, necesito, o sea, no necesité como decirle a mis amistades o algo de que ya no quiero hablar con ustedes, no, simplemente fue como que necesito darme un break de mi vida social, necesito primero restaurar mi corazón, restaurar mis pensamientos, restaurar todo lo que yo tengo como mujer y como persona. Y empecé en un proceso así, yo ya empecé a avanzar como que a otras cosas, empecé a aislarme mucho, que llegó a un punto que ya me costaba mucho relacionarme con otras personas porque me endurecí al ver que mucha gente no te valora, que no te cuida. Me endurecí al ver que esa imagen que yo tenía de mí, de que era la más guau, de que mejor dicho un ego todo pendejo que uno tiene, no sé de dónde lo saca, porque al final en la vida, ¿qué vale? O sea, en la vida en sí, ¿qué vale? Como persona, ¿qué vale? Tus valores, tu manera de ver la vida, lo que aportas a los demás, tu manera de amar, de dejar un legado, de actuar con propósito ante los demás. No solo es el físico, no es solo la capacidad que tú tienes para hacer aquí y allá, o sea, eso son cualidades, pero no es como tal tu esencia como persona. Entonces, el aprender a habitarme fue algo muy doloroso. Yo en ese tiempo hice un video que hablaba del águila, porque el águila sube al pico más alto y ahí en soledad, o sea, estás totalmente sola en el pico más alto porque ahí va a estar como que en un estado de vulnerabilidad muy fuerte y ahí es donde ella se empieza a quitar todo, así, todo se empieza a quitar, que el pico, las plumas, así, o sea, todo y queda totalmente sin nada de que la cura y pues queda adolorida, queda destrozada con heridas y todo. Y yo me sentí tan identificada con esto del águila porque yo sentí literalmente eso. Y todavía lo sigo sintiendo, no porque ahora siga en el mismo punto que estaba en ese momento, sino porque siento que la vida es un constante, me desprendo de estas creencias, me desprendo de esta personalidad, me desprendo y voy avanzando si queremos llegar a otras cosas diferentes.
Entonces, literal, yo hice como el águila, me aislé, empecé a trabajar en mis pensamientos, a escribir mucho, a identificar muchos patrones que yo tenía de codependencia, de cosas que yo decía, pero ¿por qué yo actúo de esta manera? ¿O por qué conozco gente así? ¿O por qué me pasa esto? O sea, no es solo vivir la vida como un burro, que pobrecitos los burros son muy lindos, pero, o sea, es como la representación de que yo no puedo seguir una vida así como que tan atrabancada, o sea, tengo que buscarle el sentido a la vida, el hombre en busca de sentido. Entonces es como que empecé a leer mucho, a entender muchas cosas, y eso fue lo primero que hice. Entonces aquí te voy a poner, porque hablo mucho, me disocio y todo, pero es que se me hace tan bonito este tema, porque cuando uno aprende estos principios de habitarse, la vida es muy diferente. Ya la vida no te destroza de la misma manera, entiendes que hay situaciones que están fuertes, pero que tu capacidad como persona te permiten salir de ahí. Primero yo lo aprendí de mis papás, que eran unos papás de oración que siempre me mostraron una vida muy bonita, que a pesar que no era una vida de lujos, no era una vida así ostentosa, siempre yo vi que ellos eran muy fuertes, o sea, nunca vi que tuvieran problemas, nunca en mi casa yo sentí una tensión de que hubiera un problema cotidiano como el dinero, como cosas así, como que mis papás lograron ese punto de aislarme de esos problemas cotidianos y darme como una vida muy estable emocionalmente. Y me vine a dar cuenta ya de grande que yo decía, pues cómo le hacían, porque pues obviamente uno ya de adulto dice, pues hay muchas situaciones fuertes que pues por lo general la mayoría de gente se queja. Mis papás yo jamás los escuché quejándose, y ahí dije, pero ¿por qué? Entonces entendí que ellos tenían su vida puesta en Dios. Entonces eso es lo primero. Al conocerte, que como les dije, el journaling es muy importante, que tú escribas para que empieces como a plasmar esos pensamientos repetitivos que tienes, o a entender que estás, tus emociones, o sea, que estás sintiendo ese día. Pero también tienes que buscar cómo sentir que tu vida no eres tú contra el mundo, que tu vida no es como que, ay, soy yo contra el mundo, y no, que hay algo más, que hay algo más que te sostiene, y que hay algo más que no sabes qué es, pero que ahí está. Entonces, en mi caso, para mí es Dios. ¿Por qué? Porque yo veía ese ejemplo de mis papás, que lo vine a entender ya de grande. De niña claramente uno anda como que, ay, se me antoja un elote. O sea, no estás enfocado en que, ay, es que la renta o cosas así. No, porque sencillamente pues no es tu preocupación. Pero ya de adulto entendí ese principio, que es conectar con Dios. Cuando tú conectas con Dios, Dios te regala algo tan espectacular, que es como ese discernimiento para que tú veas todas las situaciones de la vida como un juego. No porque no tengan la seriedad, no porque nada, sino porque tú tienes el pensamiento tan puesto en Dios que no te va a permitir que tú caigas, que tú te sientas destruida por una situación, por una ruptura, por un fracaso, por algo fuerte que te pase. Cuando tienes tu pensamiento en Dios, eso ya no te pasa, porque sabes que Dios tiene algo mejor para ti, y que si algo sucedió es porque Dios te está guardando algo. O sea, siempre como que ese pensamiento hacia Dios fue una de las cosas que a mí mis papás me enseñaron desde niña, y yo lo vine ya a practicar aquí sola. Realmente pues fue algo muy duro para mí, porque era aprender a confiar en que iba a estar bien. ¿Cómo? No sabía, pero todo iba a estar bien, y que mi amor, mi identidad y que todo lo que yo era dependiera de Dios. Entonces empecé a leer la Biblia y empecé a buscar qué es el amor de Dios, cómo actúa una mujer de Dios, cómo era Jesús también, o sea, cómo amaba Jesús a las personas. Entonces empecé a hacer así, que aunque la gente te pague mal, que aunque fulanito te dijo, que habló, que no sé qué, tú no tienes por qué combinarte con ese tipo de personas y dejar de ser lo que tú eres. Entonces yo empecé a destruir, como les digo, el águila, a quitar todas esas partes de mi identidad, y empecé a llenarlas con la identidad de Dios. Entonces empecé a escribir qué mujer quería ser yo. Entonces escribí una lista como así de qué mujer, o sea, qué mujer era yo. Entonces empecé, yo soy tal, yo soy tal. Claramente había cosas que yo quería mejorar de mi vida, y las empecé a escribir. Cuando las escribí, pues yo no sabía que eso tiene mucha fuerza, porque Dios me iba a convertir en esa mujer, y iba a empezar a experimentar unas pruebas muy fuertes para poder llegar a ser esa mujer que yo tanto anhelaba ser, porque no era perfecta, tenía muchas cosas que no eran de Dios, y empecé a crear esa identidad. Doloroso fue, difícil fue, sí,
pero puedo decir ahorita que ese es el principio más grande que yo aprendí. Aprender a tener la confianza en Dios y permitirle que Él sea el que forme tu identidad. Porque ya cuando estás así, tú te amas, o sea, te habitas, estás tranquila con tu propia compañía, tus pensamientos son tan bonitos, son tan llenos de amores, o sea, es otra cosa que a ti te lleva a otro nivel de presencia en este mundo, a otro nivel de conciencia, a otro nivel de habitarte a ti misma. Entonces, hoy ese es el principal punto que les quería hablar. En otro video les voy a hablar de otras cosas que hice también para empezar a habitarme. Voy a hacer una serie, de pronto 3 videos, 4, no sé. Y yo creo que hasta acá voy a terminar este video. Entonces te quiero dejar una reflexión o un ejercicio para que tú empieces a habitarte a ti mismo. Entonces lo primero que es hacer, como ya les dije, journaling, oración. Entonces en las mañanas o en las noches puedes empezar a escribir 5 minutos o 2 minutos. A veces no sabemos qué escribir, porque a mí me pasó, yo era como que, ¿y qué escribo? Entonces vi un pajarito, digamos ahorita aquí estoy viendo en mi terraza un pajarito, entonces dije como, pues empecé a escribir, este pajarito está tomando agua, bla, bla. O sea, es algo muy ridículo que suena, o sea, suena ridículo, no es ridículo, suena ridículo, pero que cuando ya agarras como que esa inspiración, empiezas a crear, que eso es lo bonito que tenemos todos, una mente creativa, una mente que tiene que expandirse, que tiene que aprender a conocerse y a explotarse, no solo para ver redes sociales, ni para estar viendo bobadas, sino para que cosas que realmente nos nutran. Entonces vamos a empezar a escribir 5 minutos diarios o 5 páginas diarias, de lo que sea, ya después tú vas adquiriendo el hábito y vas a ver que vas a empezar a escribir ya cosas más profundas. Y cuando tengas estos pensamientos, a veces uno se levanta en la mañana con la de que, ay no, entonces es el momento de escribir para empezar a aclarar tus ideas y empezar a orar. Vamos a empezar a orar 3 minutos. ¿Cómo es la oración? ¿Cómo es hablar con Dios? Hablar con Dios es como cuando tú llamas a una amiga. Entonces, de que Dios, no, pues, así como si fuera tu amiga, Dios, yo te quiero contar el día de hoy que me siento de tal manera. Yo quiero que tú me ayudes a abrir mi mente, Señor, a que me des ese discernimiento, a que me ayudes a entender esta situación, o que traigas paz a mi corazón, o lo que sea que tú le quieras pedir, y hablarlo como si Él fuera tu amigo, porque es que en realidad Dios es tu amigo, es tu mejor amigo, es tu compañía. Dios tiene que ser el centro de tu vida. ¿Por qué te digo esto? Tienes que experimentarlo claramente. Yo lo digo con tanta convicción porque yo ya lo experimenté y lo experimento todos los días de mi vida, pero es algo que te va a ayudar mucho a poder sostener todo lo que venga para ti, sea bueno, malo, lo que sea. Y lo otro es, vamos a hacer una lista de 10 cosas o 20 cosas. Ya en mi caso, mi lista tiene como 30, 40 ítems de la mujer que yo soy. O sea, en ese momento yo lo escribía como, yo quiero dejar de hacer esto. No, entonces lo que vamos a hacer es escribir los que quieran, los ítems que quieran, porque no nos vamos a limitar. Acá tenemos una mente abundante. Pueden escribir la mujer que quieren ser o la mujer que son, decretando. Entonces van a escribir su nombre completo. Yo decreto en el nombre del Señor que yo soy, un ejemplo, yo soy abundante, yo soy una mujer sincera, yo soy una mujer fiel, yo soy una mujer de Dios, yo soy en presente, porque esto es un decreto. Y también prepárate para que la vida te empiece a cambiar. Y con esa fe que yo sé que van a ir desarrollando a través de estos videos, vamos a empezar a hacer esta lista. Con lo que se les ocurra, agarren un cuaderno nuevo, donde puedan ir agregando cositas que ustedes vean como, no me gusta como que esto, que está como feito en mi personalidad. Voy a poner un decreto yo soy, o sea, todo lo contrario, estamos decretando que el día de hoy vamos a cambiar, que el día de hoy ya tenemos lo que Dios nos ha prometido y que vamos a empezar a ser esas mujeres de Dios que se habitan, que se conocen. Entonces espero que te haya gustado este video. Mi nombre es Susan, me encanta poderles compartir un poquito de lo que pienso. Espero que sigan estos consejos para que empiecen a habitarse a ustedes mismos. Que tengan un excelente día, un besito, nos vemos.